días tengan todos ustedes, amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Dios nos brinda de poder reunirnos alrededor de la palabra del Señor, alrededor de la alabanza al Señor y dar inicio pues a este servicio que espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Así que saludamos a todos nuestros hermanos aquí en Venezuela y todos aquellos que están también en otras latitudes, en otras naciones. Dios les bendiga grandemente y prospere sus vidas. En el Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Oremos al Señor para así dar inicio a nuestro servicio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias en esta preciosa mañana que tú nos has dado, porque es un día en que podemos reunirnos, podemos congregarnos, Señor, para adorar y glorificar tu nombre. Pedimos que tú bendigas este servicio, porque a ti lo estamos dedicando. Que sea tu Espíritu Santo guiando cada acción que hemos de realizar en este culto, Señor. A ti te pedimos la bendición sobre todos nuestros hermanos, los hermanos que están aquí en Venezuela, los que están fuera de este país, pero que también ellos, Señor, están pendientes los unos de los otros y sobre todo pendientes de rendirte culto a ti. Por lo tanto, Señor, dedicamos este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así pues, demos inicio al tiempo de alabanza y adoración al Señor. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque dice su palabra que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta mañana es de júbilo, esta mañana es de darle alabanza y tributo al Señor, y quiero compartir la lectura de Apocalipsis 5, versos 12 y 13, que dice así: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Solamente nuestro Dios merece ser alabado, entronado, exaltado, y por eso esta mañana juntos y en armonía vamos a cantar Majestad. Majestad, gloria a su majestad.
Él es el Rey de majestad. Así que vamos a seguir alabando y glorificando su nombre, porque Jesús es hermoso. Y gracias a ese sacrificio que hizo en la cruz, nos redimió de nuestros pecados, nos ha dado salvación, nos ha dado libertad. Y en este tiempo yo creo que es maravilloso que por este medio nos podamos unir para seguir glorificando su nombre como hermanos, juntos en armonía. Así que te invito a alabar y a glorificarle con alegría y con gozo. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz. Tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Tú con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria, Señor, porque fue en la cruz del Calvario que nos redimiste a todos de nuestros pecados. Por eso venimos a ti, porque tú nos has limpiado nuestras manchas, nos has lavado. Fue en la cruz, Jesús, que nos diste la victoria.
Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y la mancha de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y la mancha de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gloria a Dios. Y en medio de la alabanza también le pedimos al Señor que nos ayude a ser portadores de su gloria. Sobre todo en este tiempo, que donde nuestros pies pisen, nuestra boca no pueda callar y podamos llevar esas nuevas de salvación a aquel que lo necesita para que se arrepienta y pueda alcanzar la salvación. Entonces, vamos hoy a pedirle al Señor que nos ayude a ser portadores de su gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portadores de la gloria de Dios. Los
Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche oídas tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche oídas tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Vamos a declarar que queremos ser portadores de la gloria del Señor en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Debemos ser verdaderamente portadores de la gloria de nuestro Dios. Debemos llevar la bendición de Dios a todas las naciones y sobre todo debemos llevar el mensaje de salvación. Por eso Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esa es pues nuestra misión, de llevar el evangelio. Por eso en esta mañana, usted que nos está escuchando o nos está viendo, tenga presente que como hijo de Dios debemos ser los que llevemos el evangelio de Jesucristo a toda persona. Esta es una mañana especial, una mañana muy preciosa, porque Dios nos da en forma especial los días para que nosotros lo disfrutemos. Y pues es un día donde la gloria del Señor también se manifiesta en la vida de todos y cada uno de nosotros. Yo me estaba preguntando qué es lo más importante que tiene el ser humano, que tiene la persona, qué es lo que más debe cuidar, qué es lo que más debe preocuparle. Y algunos quizás pueden pensar, bueno, es la familia. Otros pueden decir, bueno, son los bienes y las propiedades, es tener una vida feliz, es tener recursos como para resolver los asuntos de la vida, es la profesión que quiero adquirir. En fin, hay muchas cosas que usted puede mencionar. Pero la Biblia considera que lo más importante en la vida del hombre, en la vida del ser humano, es su alma, ¿verdad? Es su alma. Porque justamente Jesucristo, el objetivo de Jesucristo de venir a este mundo es para rescatar aquello que se había perdido. Y en esta mañana y a través de varios domingos
quiero tratar ese tema justamente porque vemos que todas las cosas se están cumpliendo. Todo lo que está profetizado en la Biblia se están cumpliendo. Pero las personas no están preocupadas precisamente por la salvación de su alma. No están preocupadas dónde va a pasar la eternidad, sino que están preocupados y atendiendo a las cosas normales de la vida. En este tiempo, por supuesto, todos estamos atendiendo lo de la pandemia, lo del COVID-19, atendiendo los asuntos de la economía, o sea, preocupados también en todo el afán de la vida por estas cosas, lo que necesitamos para comer o lo que necesitamos para vestir. Todas estas cosas están causando una gran preocupación en la vida de todos nosotros los seres humanos. Pero tenemos la tendencia, y eso es peligroso, de que podamos olvidar lo más importante, que es la salvación de nuestras almas. Y justamente quiero leer un pasaje en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Versículo 22 hasta el versículo número 30. Lucas 13, 22 al 30. Pasando Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Esta es una palabra, por supuesto, interesantísima de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente hay muchas personas que quieren entrar al reino de Dios. Si conseguimos personas que tienen un corazón para entrar en el reino de Dios. Pero cuando a Jesús se le preguntó, se le hizo esa pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta que Jesús da a esa pregunta es sencillamente diciéndole: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Para saber qué es lo que nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando se abordó este tema, necesitamos saber en primer lugar quiénes son los que procuran entrar. ¿Quiénes quieren entrar en el reino de Dios? Primero, fijémonos que hay personas que de ninguna manera están interesados en esto. De ninguna manera están queriendo entrar. ¿Por qué? Bueno, porque aquellos que no quieren entrar son los que no se acercan a la iglesia, no están interesados en lo que la Biblia está diciendo. Dicen que estas cosas de religioso y de religión es para otros, que no es para ellos, y están viviendo la vida como les place, de acuerdo a lo que ellos mismos han concebido que debe ser la vida.
Si usted le habla de la Biblia, ellos dicen, bueno, no, este es un libro muy antiguo y quién sabe, nosotros vivimos en otro tiempo. Eso no necesariamente tiene la verdad, no es la verdad. Y así van pasando los días, pasan su vida de esa manera, desinteresados totalmente sobre el asunto del alma, sobre su salvación, sobre su vida eterna. Entonces, no están interesados en entrar al reino de Dios. Y a pesar de que a través de los años nosotros hemos recibido este mensaje de salvación que nos invita a conocer a Jesús, a aceptar, a recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso es tan importante que nosotros entendamos estos principios, estas cosas que están allí en las Escrituras, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos bastante difíciles y usted necesita salvar su alma. Usted necesita verdaderamente obtener la vida eterna. Pero ¿quiénes son las personas que procuran entrar en esa salvación? Son aquellas personas que los domingos, por supuesto, asisten a las reuniones de la iglesia o de cualquier iglesia o a reuniones religiosas. Son aquellos que quieren estudiar la Biblia, que si usted le habla de la Biblia se sienten bastante interesados. Son aquellos que se bautizan, que cantan las alabanzas del Señor, que le sirven al Señor verdaderamente. Esos son las personas que realmente desean entrar en el reino de Dios, manifiestan un deseo, tienen una inquietud por la salvación de su vida. Si usted le habla de Jesucristo, ellos le van a escuchar con atención, porque es que reconocen que hay algo en ellos que que es como un vacío, que no está completo, y ese es justamente ese vacío que tenemos nosotros por no tener a Cristo en nuestro corazón. Yo le estoy recomendando realmente que piense, que se detenga aquí a pensar en la salvación. Las cosas se van sucediendo muy rápidamente. Hay cantidad de personas que mueren en forma sorpresiva. ¿Para dónde van ellos después de la muerte? Entonces, si usted no está seguro, porque Jesucristo justamente vino para cumplir con esa misión. Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa? Que Jesucristo dijo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué muchos procuran entrar y no pueden? ¿Por qué algunos tratan de alcanzar la salvación y no pueden? Es posible que no han entendido verdaderamente lo que eso significa. Es posible que no saben cómo hacerlo. Y yo en esta mañana quiero hablar justamente acerca de estas cosas. La respuesta para esto está en dos pasajes bíblicos. Pongamos atención a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 7, en el versículo número 21. Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son los que van a entrar en el reino de Dios? Aquellos que dicen, sí, yo creo en Jesús, o sí, yo hice tal cosa, o sí, yo hice aquello. No, aquí dice claramente, no todo el que me dice, Señor, Señor. No importa si mentalmente usted conoce a Jesucristo, o si lo leyó en la Biblia, o sencillamente conoce la historia de su nacimiento, o lo celebra en tiempos de diciembre, o en tiempos de abril por allí. Entonces usted está hablando de la crucifixión del Señor. Es decir, no basta con eso. Sencillamente la palabra de Dios dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, poder alcanzar la salvación es sencillamente hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es poner en práctica
todo aquello que Jesús nos vino a enseñar para poder entrar por ese camino. Pues Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El otro pasaje que yo quiero que ustedes presten atención también está allí en Mateo capítulo 7. Son los versículos 26 y 27. Allí está claramente, versículos 26 y 27. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿La oye y qué? Y las hace. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, el que oye estas palabras y no las hace, no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque escuchó, mas no puso en práctica, no vivió, no practicó esas enseñanzas. Sigamos leyendo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero ¿qué pasa con la persona que realmente va a escuchar la palabra de Dios y va a ponerla en práctica? Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, está el que escucha y no hace nada, y está el que escucha y pone en práctica. El que escucha la palabra de Dios, el mensaje de salvación, y no lo toma en cuenta, Jesús lo compara como ese hombre que edificó su casa en la arena. ¿Y qué pasó al final de todo? Vino el problema, vino la dificultad y perdió absolutamente todo. Pero el que oye la palabra, escucha el mensaje y lo pone en práctica, ese es un hombre prudente. Y vino la dificultad, vino el problema, vino el COVID-19 y se mantuvo firme. Dice que no cayó. ¿Por qué? Porque es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? La roca es Cristo Jesús. Entonces debemos edificarnos sobre la roca. Debemos edificar nuestras vidas sobre los principios eternos del Evangelio en verdad. Por eso nosotros debemos prestar atención a la palabra de Dios. Estos textos que Jesús nos está mencionando, lo hace para explicarnos que no todo el que lo llama Señor, Señor, y no atiende a su palabra va a ser salvo, sino sencillamente se necesita que usted escuche, pero ponga en práctica, ponga por obra lo que escucha. Por eso cuando usted ve una persona que le está hablando de Jesucristo, que le está predicando, él le hace una invitación y le dice, ¿quieres recibir a Cristo Jesús? Si usted ha creído eso, si usted ha escuchado con atención, entonces la práctica, ¿verdad? Poner en práctica significa recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero por eso usted necesita escuchar con atención y evidentemente poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Hoy estamos viviendo esos tiempos. La gente no quiere detenerse, no quiere pensar en esas cosas, está preocupado por otras cosas, las cosas del diario vivir, la comida y todo demás. Pero Jesús dijo que Él iba a proveer también de todas estas cosas. Pues dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para ser salvos? En verdad, ¿qué necesitamos para ser salvos? Nosotros necesitamos para ser salvos, para obtener la vida eterna, lo primero que necesitamos es un verdadero arrepentimiento. Y esta es una cosa importante.
donde la gente no se detiene. Hay dos elementos fundamentales y yo quiero que usted lo marque muy bien en su corazón y en su mente. Yo quiero leer Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Marcos capítulo 1, 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Fíjense, allí aparecen las dos cosas, los dos requisitos que son indispensables para que usted alcance la salvación. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Antes estaba Juan predicando. Juan anunció que venía detrás de él uno que él mismo no era digno de desatar encolvado las correas de su calzado, y ese era el Mesías, ese era Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús no le dijo ninguna otra cosa, sino arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y de hace mucho tiempo el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué debemos hacerlo? ¿Cuál es que para poder cambiar, para poder recibir? Jesús dijo, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, que sin arrepentimiento no puede haber salvación. Y yo quiero que usted fije ese concepto en su vida. Sin arrepentimiento no hay salvación. No importa que usted diga creer en Dios, no importa que usted asista a la iglesia, no importa que usted haga buenas obras, pero si no se ha arrepentido de sus pecados, entonces no va a obtener la salvación. Hay personas que sencillamente son religiosos, pero jamás y nunca han hecho el acto de arrepentimiento, que es el requisito principal y fundamental para poder salvarse, para poder tener vida eterna. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Cómo puede una persona realmente estar segura de que se ha arrepentido? Se lo explico brevemente. Arrepentimiento es la palabra griega que se conoce como metanoía, que quiere decir cambio de manera de vivir y ver las cosas en forma diferente. Eso es arrepentimiento, cambio de manera de vivir. Es decir, que usted vivía de una forma equivocada, dañándose a sí mismo y dañando a los demás. Entonces usted cambia. Una vez que se consigue con Jesús, usted cambia su manera de vivir. Arrepentimiento es dejar atrás lo pasado y hacer todas las cosas nuevas, como dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es dar un giro a la vida. Es un cambio de camino, un cambio de rumbo. Usted va por una carretera que le va conduciendo a un cierto lugar, pero usted no quiere llegar a ese lugar, entonces está equivocado con relación a la vía, al camino que ha de seguir para llegar al lugar que quiere. Entonces, ¿qué hace? Bueno, yo doy la vuelta aquí y me regreso porque me equivoqué. Eso es arrepentimiento, dar la vuelta también, el giro totalmente hacia atrás. Dejar los pecados. Los pecados son los que nos separan de Dios. El pecado ha separado al hombre de Dios. Entonces usted tiene que dejar eso, tiene que arrepentirse, tiene que tener tristeza en su corazón y en su vida por causa del pecado, por causa que usted ha ofendido a Dios. Si usted no siente verdaderamente tristeza, pesar por aquello dañino que hizo, entonces realmente usted no está arrepentido. Tiene que saber que va a cambiar. Y si usted dice yo acepto a Jesucristo, pero sigue siendo la misma persona,
tampoco está arrepentido porque está practicando la misma vida. Y eso no le va a conducir realmente al cielo. No le va a dar la vida eterna. Porque Jesús dijo, es necesario que nos arrepintamos. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el apóstol Pablo dijo que nosotros sentimos tristeza. Y él lo expresó en 2 Corintios capítulo 7, versículo número 10. Él dijo lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza que se produce, que viene de parte de Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Entonces se ve que es necesario arrepentirse si usted necesita ser salvo. Es necesario arrepentirse si usted quiere la vida eterna. Eso es necesario hacer. La palabra de Dios también en Proverbios dice que la confesión de pecado es importante. Y cuando uno se arrepiente, por supuesto está confesando también sus pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que lo confiesa y se aparta. Entonces usted necesita apartarse de sus pecados, confesar sus pecados y apartarse de esa vida mala, dañina, perversa que no le está conduciendo sino sencillamente a la perdición eterna. Usted necesita arrepentirse de eso, apartarse y volverse a Dios. Porque como San Agustín de Hipona dijo, nosotros procedemos de Dios y no estaremos tranquilos hasta que volvamos a Dios. Pero a Dios no podemos volver con nuestros pecados. A Dios no podemos volver haciendo las cosas malas. Si usted revisa la Biblia, Dios requiere que usted lave sus pecados en la preciosa sangre de Jesucristo. Por eso Cristo vino al mundo para perdonar nuestros pecados. Nosotros al arrepentirnos debemos abandonar la práctica del pecado. Debemos realmente estar dispuestos a un cambio. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio radical en nuestras propias vidas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero recuerde, yo le dije dos cosas. Y no solamente que se lo haya dicho yo, sino sencillamente que la palabra de Dios dice lo que leímos nosotros en San Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Qué es lo que nos dice? Jesús, arrepentíos y ¿qué? Y creed en el Evangelio. Entonces ya usted está consciente que tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que apartarse de ese tipo de vida que no le lleva absolutamente a nada. Y usted lo sabe, en verdad, porque no son cosas buenas que está practicando. No son cosas buenas que está viviendo. Arrepiéntase de eso y busque a Jesucristo. Mire cómo están las cosas en verdad en los tiempos de hoy. La venida de Jesucristo se acerca. Si usted no quiere ser salvo, pues continúe viviendo ese tipo de vida. Pero sepa una cosa, por lo que ha dicho la Biblia, que el que vive de esa manera se va a ir a eterna perdición. Y usted no quiere estar permanentemente, eternamente en el infierno, sino que usted quiere más bien estar con Jesucristo. Si yo le pregunto a usted, ¿con quién quiere estar usted después que parta de este mundo? Bueno, yo quiero estar con Dios. Bueno, Dios ha dicho la manera de cómo usted puede ir hasta Él. Y usted tiene la oportunidad, porque verdaderamente usted tiene que arrepentirse. Cuando hablamos del otro requisito, el otro requisito es creer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra allí creer significa tener confianza. Tener confianza, pero una confianza obediente. Y usted va a creer en Jesús. Algunos dirían, no, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús, yo soy ateo. Está bien. Pero sepa usted que en esa posición sencillamente le va a llevar a una condenación eterna. Creer en Jesús es necesario para salvarse. Es necesario que usted pueda creer
que implica sencillamente que usted ponga su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador. La Biblia dice, hablando de Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se da cuenta? Allí está claramente expresado. No se trata de que este es un libro religioso, que esas son frases de los evangélicos, son cosas que ellos dicen. No, Señor, se trata de usted mismo. Se trata de que usted tiene una necesidad. Se trata de que usted tiene un problema y que usted mismo lo puede resolver. ¿Cómo lo puede resolver? Llegándose a Jesucristo. Llegándose a Jesucristo para vida eterna. Eso es importante. ¿Cuáles son las características bíblicas de esa fe? La persona que está permanentemente arrepentida de sus propios pecados, de su manera, está, como lo expresa el libro de Hechos, capítulo 20, versículo número 21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, otra vez se repite los mismos elementos. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted necesita arrepentirse, pero también tiene que poner su fe en Jesucristo para salvación y vida eterna. Si no hay arrepentimiento, la fe no te va a salvar. Primero tienes que arrepentirte de tus pecados y luego poner tu fe en Jesucristo. Entonces sí vas a alcanzar la vida eterna. La verdadera fe, las personas que necesitan verdadera fe necesitan encontrarse con Jesucristo. Y esto es lo que lo puede salvar. La fe incluye confianza total en Jesús, la confianza que uno puede poner en base al amor, porque Cristo nos amó primero. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Cristo se entregó por nosotros. Todos conocemos esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si Él dejó lo que tenía allí con su Padre y vino a este mundo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y a morir en la dura cruz, ¿con qué propósito? Con el propósito de salvarte a ti y de salvarme a mí. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces necesitamos verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesucristo si es que queremos tener una vida eterna. Por eso yo digo, la salvación está a tu alcance. Tú puedes alcanzar la salvación. Tú no tienes por qué estar perdido eternamente, sino sencillamente tú puedes tener salvación y vida eterna. ¿Cuánto quisiera yo que tú pudieras también obtener esta salvación? Millones de personas ya la hemos obtenido. Hemos entendido verdaderamente que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo. Y eso hicimos. Y tenemos un cambio de vida. Tenemos una vida diferente, ¿verdad? Es como aquel anciano que vivía en un pueblo y estaba allí, se reunía en las noches en las plazas, en la plaza pública allí del pueblo, y todos lo conocían porque era una persona muy amigable, le gustaba echar muchos chistes, pero sus chistes eran de un color no muy bueno, eran colorados, ¿verdad? Eran chistes malos, chistes siempre con palabras obscenas y todo aquello, y la gente se reía de eso, ¿verdad? Se reía con él, compartía con eso. Pero una vez llegó a ese pueblo un predicador e hicieron una campaña de evangelización en ese pueblo, y ese hombre asistió allí a esa campaña y escuchó con atención
el mensaje, le hicieron la invitación y entonces él recibió a Jesucristo como su Salvador. El nombre de ese hombre era Juan y por cariño las personas le decían Viejo Juan, ¿verdad? Allí en el pueblo lo conocían como el Viejo Juan. ¿Por qué? Bueno, era ya de edad y lo conocían así cariñosamente como el Viejo Juan. Pero después de haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, después de haber recibido instrucciones de la palabra de Dios, de cómo debe ser su conducta, de cómo debe ser su comportamiento, que ya es una nueva criatura, bueno, él empezó a aceptar todas esas cosas. Y un día se fue a la plaza, allí, y se reunieron con los amigos. Hola, Viejo Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, ¿por qué no nos echa el chiste tal y qué? Y él dijo, mire, ya usted no me llame más Viejo Juan. Llámenme ahora el Nuevo Juan. Porque esas cosas que antes hacía ya no las hago más. Yo soy una persona, yo me arrepiento de todo eso que he hecho, que he dicho, a las personas que he dañado, que he perjudicado, porque ahora yo estoy creyendo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y eso es, y se produjo un cambio, y hubo testimonio en ese pueblo extraordinario en verdad. Y eso es lo que debe suceder. Si la salvación, digo, está al alcance de usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse de sus pecados y creer, poner su fe en Cristo Jesús, quien vino a este mundo para darle a usted vida eterna. Yo espero que en esta mañana, usted que está en su hogar, que está en su casa, que está escuchando este mensaje, el Espíritu Santo le guíe a este arrepentimiento y que usted reciba esa vida eterna. Más importante que la economía, más importante que las cosas de la vida, que la profesión de esto, es que usted obtenga la vida eterna. Reciba a Cristo como Jesús, como su Señor y Salvador. Reciba a Jesús en su corazón. Voy a hacer una oración por usted y usted puede, desde el lugar donde está, aceptar a Jesucristo. Si usted puede repetir conmigo esta oración, diga: Señor Jesucristo, te doy las gracias por haber dado tu vida para salvar la mía. Yo te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, ya usted ha dado un primer paso. Es importante que usted haya escuchado. Ahora, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan sobre nosotros tiempos de refrigerio. Y esos tiempos de refrigerio van a venir a tu vida porque tú estás ya arrepentido de tus pecados. La salvación al alcance tuyo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo para salvación y vida eterna. Dios te bendiga.
Y una vez más, les llamamos a ustedes al arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Agradecemos que usted nos haya acompañado en este servicio y oramos para que Dios prospere su vida. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hoy oramos por todos nuestros amados hermanos que están en sus hogares, en sus casas, o reunidos en otro lugar, Señor. Oramos por los que están aquí en Venezuela, los que están fuera de nuestro país. Oh Señor amado, para que tú les bendiga, tú les guardes, tú les prosperes. Si hay personas que están enfermas, Señor, pasa tu mano sanadora sobre ellos. Si hay hermanos nuestros que tienen dificultad en su economía, rogamos, Señor, que tú proveas la finanza que ellos necesitan. Si carecen de un empleo, abre las puertas para que ellos puedan obtener un empleo. Señor amado, si tienen cualquier otra dificultad, a ti acudimos, porque tenemos fe y confianza en que tú, Señor, escuchas nuestra oración. Bendice y prospera a todos tus hijos universalmente. Que la gloria de nuestro Señor Jesucristo llegue sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Así pues, hemos terminado. Hemos llegado al final de nuestro servicio. Dios les bendiga a